Bueno, es la primera vez que me toca, siempre trabajo en ámbitos más académicos, es la primera vez que me toca con semejante producción, así que en eso felicitar al equipo que estuvo trabajando para preparar el lugar y recibirnos a todos en este debate, que quiero felicitar enormemente al presidente del colegio, a los presidentes distritales, agradecer la presencia de nuestros colegas decanos, que tuvimos ya algunas conversaciones más que interesantes. Me toca abrir, eso no es poco, porque de alguna manera anoche me pincharon para que vaya tirando algunas puntas sobre las cuales creemos que es un uso crítico de esta herramienta, situado, en el mejor de los casos, todo lo que se pueda, comprendiendo nuestro quehacer profesional, comprendiendo nuestra cultura, comprendiendo nuestra identidad, nuestros territorios, una herramienta que claramente hasta ahora no tenemos la nuestra, diseñada por nosotros. Hay algunos ejemplos dando vuelta, pero en general son enlatados que nosotros solemos navegar, en el mejor de los casos, de la mejor manera. Como siento que todo es situado, quiero explicar de dónde viene lo que voy a ir mostrando y de dónde viene lo producido. Siempre es importante comenzar agradeciendo, así que en ese lugar a las personas que están ahí abajo: Guillermo Banchini, Ana Valderrama, Marcelo Espina y Hernán Díaz Alonso, que entre graduados de SciArc y FAPID fueron haciendo distintos convenios y acuerdos para que muchos egresados de la Facultad de Rosario podamos ir a estudiar a SciArc. Logramos 3 graduados en conjunto, del 2017 al 2020. Yo soy uno de ellos, y entonces me circunscribo en la experimentación de estas herramientas entre Rosario y Los Ángeles, como una cosa media híbrida ahí, y siempre lo importante de volver y poder volver a situar la herramienta. Así que el agradecimiento especial a estas personas por institucionalizar y ponerse a disposición de la formación de la universidad pública, en el desafío de tener más y mejores herramientas para el debate disciplinar y la formación de nuestros estudiantes y futuros graduados. Cuando volví, junto, como decía, con Marcos Dan y Soledad Chamorro, también dobles egresados de estas dos instituciones, y junto a Juan Ignacio Piñati hicimos una optativa que se llamó, como decía el título acá en este slide, en inteligencia artificial. Yo fue nombrada varias veces, no lo voy a repetir, pero un poco el desafío era empezar a entender cómo lograr, en el mejor de los casos, empezar a describir patrones de evolución del paisaje con imágenes satelitales, en paisajes urbanos de a pie y en distintas cuestiones, casi como ir entendiendo con inteligencia artificial el ADN y la dinámica del cambio constante de esas cuestiones. Es una herramienta que sirve mucho para eso, por lo tanto nos propusimos explotarla al mango. Algo importante es que esta charla está muy relacionada con el momento en el que exploramos esa herramienta. Ahora voy a ir desarrollando por qué. Me parece importante decir 2018, 2019, 2020, como un momento de la inteligencia artificial donde había una intervención humana muy buena, digamos. Ya era mala, pero era muy buena, ¿no? Podíamos modificar, podíamos crear nuestros propios datasets, nuestro propio banco de datos para poder entrenar las inteligencias artificiales. En el mejor de los casos entendíamos cuáles eran los procesos de determinación de patrones a nivel de imagen. En el mejor de los casos nosotros podíamos, con alguna que otra más o menos habilidad de programación o de entendimiento de algún script, por estar involucrados como arquitectos y arquitectas con mucho software que nos han atravesado a lo largo de nuestra formación, ¿no? Yo siempre digo que los arquitectos y las arquitectas somos muy buenos usando mal todos los softwares, porque si vamos a hacer un acuerdo medio que no lo sabemos usar, pasamos por Maya, pasamos por Rhinoceros, AutoCAD nos pertenece hasta ahí nomás, ArchiCAD sería el mejor, pero se vuelve duro porque el proceso proyectual no lo atraviesa. ¿No? Como de alguna manera ir atravesando muchos softwares va determinando la identidad y la combinación de estéticas que vamos pudiendo crear, ¿no? Y casi como que vemos hoy el trabajo de un estudiante y te das cuenta si lo hizo con un software, lo hizo con otro, ¿no? Esa estética, ese uso de esa herramienta, es muy importante que nosotros lo hagamos consciente, lo podamos decir, lo podamos poner en palabra, de que tiene una carga
preconcebida a la de nuestra intervención. Es decir, hay una intención, una ideología y un motivo por el cual esa herramienta fue creada, que no está ni bien ni mal, pero es la que es, digamos, ¿no? Y al atravesarla nosotros hacemos producidos cuya estética responde a las capacidades que esa herramienta nos da. Bueno, el desafío siempre es hackear todo eso. Creo que muchos de nosotros, no sé, trabajamos con fotografía, en el mejor de los casos arte, las artes plásticas, maqueta, esculturas, porque justamente la arquitectura tiene esa voluntad de ir creando en el intermedio su propia búsqueda, ¿no? Eso ya lo sabemos todos, no estoy diciendo nada nuevo, pero para situarnos un poco en cómo creo que va la cosa. Bien, ¿qué entendemos por inteligencia artificial? Yo voy a decir lo que yo entiendo y después, no sé, me retarán, no acordaremos, alguno me tirará con algo. Yo creo, en principio, que no es ni inteligente ni es artificial. Eso fue un nombre incluso que surge en términos de, como cualquier investigador, capaz que hay investigadores de la facultad acá, seguramente, como cualquier investigador intentando financiar su proyecto de investigación porque los fondos nunca alcanzan, entonces uno tiene que salir a buscar. Bueno, surge en ese momento, bueno, le puse inteligencia artificial porque necesitaba que alguien financie esta investigación. La investigación, o sea que este nombre en realidad está más diseñado para sorprender que para ser lógico. Digo, no es inteligente porque no tiene las capacidades cognitivas de un ser humano en términos emocionales, sí en términos de cálculo, es mucho mejor que nosotros en términos de cálculo. No pudiera decir que es inteligente, sino que sobrepasa constantemente esa capacidad y tiene la voluntad necesaria en su diseño de sorprendernos de manera a propósito, ¿no? O sea, en términos de diseño, en términos de capacidad, está pensado para correr al ser humano del eje de la posibilidad de cálculo. Eso diríamos que es malo, puede ser bueno, viene para más adelante en la conversación. Y no es artificial porque consume recursos, ¿no? Es algo que anda en una nube, que de alguna manera no es inerte en términos de hardware, ¿no? Promociona ir a absorber frío de lugares fríos para el procesamiento de datos. Los bancos de procesamiento de las empresas, de las 5 empresas más grandes del mundo, son galpones inmensos, instalaciones, consumo de energía, toda una parafernalia de consumo de recursos, por lo menos cuando están dando, muy alta. Y en lo previo, tiene un alto grado de consumo en términos de extracción de minerales raros, es decir, de minería pesada vinculada al planeta Tierra. Entonces, de alguna manera, yo pongo en discusión si es inteligente y si es artificial, ¿no? Pero sí que lo que sí sabemos es que es un dispositivo de alta capacidad de cálculo diseñado para asombrar la capacidad de procesamiento que tiene el cerebro humano y delegar ese procesamiento en las máquinas. Un poco esta es la imagen más tonta, buena, que se me ocurrió poner. Lo pongo en esos términos porque este es el miedo que genera, ¿no? Que el reemplazo del ser humano está muy relacionado con, obviamente, el título que puse anteriormente, y esa sospecha constante y latente de cuál es el rol que vamos a ocupar si uno de estos se despierta, toma el control, y las inteligencias artificiales, que no falta mucho, están listas para sobreescribirse sin intervención humana. Cuando puse este título, también me interesaba repasar alguna cuestión que tiene que ver con qué es la inteligencia artificial en términos directos, ¿no? La inteligencia artificial, en términos directos, no nace hace poco, nace en 1950 con una edad temprana. Básicamente es un script, es una programación que tiene la habilidad de sobreescribirse automáticamente, evaluar y autocalificar esas respuestas, ordenarlas y tener un resultado altamente eficiente. Reducir los porcentajes de error a medida que se va sobreescribiendo y, de alguna manera, refinarse. Eso lo hace de manera automática. La inteligencia artificial, sobre todo de los 50 a los 80, tenía que ver más con respuestas directas, por eso hay un tablero medio de juegos. Era muy común pensar en la inteligencia artificial vinculada a software de juegos tipo del ajedrez y demás cuestiones, que hay una precarga de datos y resuelve situaciones óptimas en una red de en forma de árbol,
de posibilidades de sí, no, blanco, negro y bueno, cuáles son las mejores jugadas. Después entramos de 1880 a 2010 con el Machine Learning, que de alguna manera cambia un poco esa lógica. Es una red que no es una red neuronal, sigue siendo una red mucho más profunda, hay un entrenamiento preciso, pero dentro de parámetros bastante acotados. Después viene la etapa que ya conocemos, y este recuadro es viejo, miren cómo cambia la cosa, porque yo diría que hay un corte de 2010 a 2020, que es el Deep Learning, ¿no? Duró esos 10 años. Ahora es la inteligencia artificial generativa, ¿no? Y eso es lo que les nombraba antes, bueno, esa capacidad de autogenerar respuestas o de vincular cuestiones con muy poca supervisión del ser humano. Esto es lo que le explicaba hasta recién. En este caso, Machine Learning tenía como esta capacidad de entender variables directas precargadas, de si, es decir, le preguntamos a la inteligencia artificial si vamos en auto y empieza a tener como distintas variables seccionadas de si el clima es el adecuado, en cuánto tiempo quiero llegar, más o menos 30 minutos, si tengo hambre, no tengo hambre, si es mejor ir en colectivo, si llueve, mejor ir en colectivo, si me toca ir caminando en colectivo, depende de las otras dos opciones, y la respuesta es, bueno, ¿voy en auto o no voy en auto? O sea, que es lo primero que le pregunté. El Deep Learning, que es esto que les contaba, vinculado a esta herramienta que yo voy a ir mostrando más adelante, es más parecido a esto, a una red neuronal. Y en esa red neuronal arrancan un montón de debates, porque realmente se asemeja al modo de procesamiento de datos del cerebro humano en términos biológicos directos, por eso es muy importante leer y pueden tomar nota. Miguel Benassayag es un psiquiatra argentino que vive en Francia y empieza a evaluar reemplazos cognitivos del cerebro humano en función de los algoritmos y cómo ese ejercicio mental hoy en día está siendo reemplazado al punto de que, bueno, hay planteos si la gente va a tener que ir a un gimnasio para el cerebro, todas cuestiones que están surgiendo ahora, que no son menores, pero que, bueno, que hoy con nuestro cuerpo lo estamos viendo, con nuestro cuerpo primero lo estamos viendo en el modo de trabajo que realizamos hoy en día, en el modo moderno en el que se consigue el trabajo, por eso tenemos que ir al gimnasio, o andar en bici, o salir a caminar, porque nuestro cuerpo ha ido perdiendo la capacidad de ser fuerte en función de las tareas de fuerza de bueno, los trabajos cotidianos. Les decía, bueno, Miguel Benassayag, La tiranía de los algoritmos es uno de los títulos, tiene muchísimos más, hace experimentos sobre todo. Hay uno de los experimentos, lo voy a mencionar rápidamente, que es muy interesante porque pone en relación a taxistas de Londres y taxistas de París. A uno los hace usar GPS y los otros les prohíbe el uso del GPS, y empieza a realizar algunas encuestas en función de esos experimentos. Es muy experimental el tipo. Y obviamente quienes usaron GPS no solamente les costaba más la ubicación en términos reales, como un ejercicio de la orientación real dentro de la ciudad, sino que además también habían perdido la capacidad de recordar esos momentos. Es decir, el uso del cuerpo en el territorio vinculado a fenómenos constantes. Acá podemos hablar de las derivas de los situacionistas, ¿no? Toda una rama filosófica y artística que exploraba las ciudades. Bueno, el reemplazo del GPS es la muerte de esas oportunidades de siempre ir descubriendo un evento nuevo vinculado a toda la fenomenología que sucede en el paisaje urbano, en el paisaje rural. Entonces, este sistema neuronal de interconexión directa ya no nos permite entender cuáles fueron las variables tomadas para la respuesta, ¿se entiende? Entonces ahí empieza a haber un delegue directo. Es lo mismo que si nosotros, para usar la calculadora, primero no entendemos cómo es la fórmula matemática para hacer sumas, restas, divisiones, ecuaciones, todas las cuestiones, ¿no? Bueno, entonces estamos en este momento. ¿Cuáles son las aplicaciones habituales hoy de inteligencia artificial? Digamos, ¿por qué es tan importante esto en términos reales? ¿Por qué económica la respuesta? O sea, no es económica en términos monetarios, que sí lo es, después es monetizable, pero es económica porque es una herramienta de eficiencia. ¿Se entiende? ¿No? Está destinada para reducir la capacidad de error. O sea, está diseñada para reducir la capacidad de error, entonces en eso se vuelve necesariamente una herramienta económica. Después es aplicable por los desarrolladores y por los distintos dueños reales, ¿no? Sacando a Amazon, Google, Apple, Microsoft, alguno me estoy perdiendo, OpenAI hoy en día como jugador nuevo,
Detrás de eso está BlackRock, JP Morgan, ¿no? Esas personas diseñan o financian los proyectos de investigación de inteligencia artificial, por lo tanto, hay que eficientizar todo. Al punto que el deseo de estos tecnofeudalismos a nivel mundial es poder calcularlo todo. Todo. Cuando digo todo, es todo. Hoy en día hay proyectos de escaneo del globo terráqueo, en términos de imagen, en términos de datos, de desguace, de los layers de información que esas imágenes tienen sobre el territorio, el mapeo perfilado de la población de manera absoluta, en los centros de datos y de cálculos destinados a la comprensión de los comportamientos de las personas. Cuando digo todo, es todo. Digamos, no intento ser drástico, pero es donde está puesta la plata, básicamente. Iba a explicar esta placa, pero ya no tiene sentido, porque ahí están, bueno, ¿no? Están transcripciones, reconocimientos de comportamiento, traducciones, comprehend, que tiene que ver con, bueno, mi placa vieja, creo que lo resumí mejor diciéndolo. Este es un poco el esquema, ¿no? Cuando hablamos de un proyecto económico, tiene que ver con la posibilidad de reducir los tiempos en logística a la hora de que compremos por, esto es Amazon, un galpón de Amazon creo que en Delaware, una cosa así, donde reducen los tiempos de entrega hasta en un 80%. Con la intervención mínima de empleados, no quiere decir que el labor humano, el trabajo humano vaya a ser reemplazado del todo en este esquema, pero sí la inteligencia artificial corriendo con una agenda en paralelo a la hora de desafiar los tiempos de las industrias, puntualmente. Bueno, hay mucha intervención humana en este galpón, pero si bien no reemplazó a las personas encuentran un lugar nuevo en los países llamados, entre comillas, primermundistas desarrollados. Ayer hablábamos con Ale que, bueno, en definitiva el ladrillo se moja en el balde antes de ponerlo en la hilada de ladrillo, por lo tanto, en el sur global y en nuestras latitudes, siempre lo que pensamos es que si tenemos que hacer una cadena de pasamano de ladrillo, mejor hacerla con personas, incluir a las personas en los procesos de los trabajos y eventualmente, en el mejor de los casos, cuando las condiciones y los vientos soplan a favor, pensar o estar listos para atacar con un proceso más desarrollado del trabajo, ¿no? Donde todos podamos tener una elevación un poco más grande. No es la suerte que nos toca en la repartida de las tareas de labor en el mapa geopolítico. Este es el top de los usos de la inteligencia artificial, detección de fraudes, recursos humanos. Esa la leí el otro día que estuve en Mar del Plata, no me había dado cuenta que decía recursos humanos, ¿no? Piensen en inteligencia artificial estableciendo la posibilidad de que en una empresa vos seas despedido, ¿no? En función de un algoritmo, o sea, es una cosa... pero bueno, sí, tiene mucho que ver con el perfilamiento, más allá que por ahora las decisiones las tomen los seres humanos. En la colocación de precios y la promoción, customer service, o sea, llamás y te atiende una inteligencia artificial, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un mapa muy desactualizado en su momento de algunas de las desarrolladoras más importantes que tenían inteligencia artificial en sus procesos para optimizar a las empresas principales para poder desarrollar estas cuestiones que iba diciendo. Y esto es como un poco empezó todo y cómo voy a explicar la herramienta que vine a explicar, que es una más, pero tiene mucha intervención por parte de los profesionales. El servicio de correo de Estados Unidos comenzó con una inteligencia artificial a la hora de poder detectar cuáles eran las direcciones manuscritas por las personas, porque tenían un porcentaje de entrega con el cerca del 40% de error. Es decir, el 40% del correo no llegaba a destino. Eso cambió. Ayer también hablábamos, bueno, hoy en la mañana también hablábamos de, en realidad lo que nosotros vemos en imágenes, ¿no? Habría que empezar a distinguir, ¿no? Una imagen no es una fotografía, en eso estamos más o menos de acuerdo. Pero una imagen digital no es una fotografía, es mucho menos que una fotografía en términos de lejanía, está muy, muy lejos de ser una fotografía. Una imagen digital es mucho más parecido a esto, a una hoja de cálculos de Excel. Nosotros le damos sentido de imagen, es decir, nosotros pensamos que en realidad estamos viendo imágenes en esto, pero en realidad estamos viendo luces LED en una grilla con distintos valores, potencias,
cargas electromagnéticas, vemos todo menos una imagen. Nuestro cerebro le da capacidad de ser entendido como imagen, como un mensaje a ser transmitido a través de esto, y en eso cambia el modo del cálculo y empieza a funcionar la inteligencia artificial basada en imágenes, en la posibilidad de ir filtrando, calculando y entendiendo esos datos. Si ustedes ven bien, el 8 que está sobre la izquierda, en la izquierda de ustedes, tiene un 256, va determinando distintos valores, va de 0 a 256 en términos de valores de blanco y negro, y puede determinar cuáles son los bordes, cuáles son los valores absolutos en 0 y los valores absolutos en negro. Con eso promedia por dónde anda la figura principal y puede determinar que un 8 en términos de datos es un 8. ¿Se entiende? O sea, toma una imagen, la escanea, la subdivide, la grilla, la promedia y dice, ah, es un 8, no es un 7, no es un 1, no es un 9 definitivamente, es un 8. Se entrena hasta que las probabilidades de que un 8 sea un 8 llegue a un 99,99999% de acierto, y eso es lo que finalmente la máquina dice, bueno, es un 8. Bueno, todo ese proceso para que un 8 sea un 8. Acá es otra manera de ir entendiéndolo también, en filas y en hileras, para poder ubicarlo en tiempo y espacio, bueno, y los valores. Es algo bastante sencillo, lo hacemos todos los días. Es un Excel, básicamente, ¿no? Después la inteligencia artificial también estuvo vinculada al correo en ese sentido. Nosotros la empezamos a usar mucho antes, como decía el presidente. Nosotros la empezamos a usar muchísimo antes sin que nos diéramos cuenta en la predicción de escritura de los textos que nosotros mandábamos, y obviamente ya estábamos siendo de alguna manera monitoreados y usados como base de datos. Cada vez que ustedes ponían, no quiero que usen mis datos, bueno, lamento decirles que no funcionó. O funcionó hasta cierto punto y después cambiaron las políticas. ¿Aceptás? Sí, porque no vas a dejar de tener una cuenta en Google y no vas a dejar de tener un teléfono, ¿no? Bueno, Miguel Benazaire no tiene teléfono por las dudas. Pueden tomar nota. También lo estábamos usando previamente en nuestras búsquedas de Google. Obviamente, nosotros, ponele que no sabían qué es lo que buscábamos porque habíamos aceptado un trato de confidencialidad. Sí, probablemente no estábamos haciendo eso, pero el sujeto X, con un número de serie, tiene un perfil tal. No dice Pedro Ferracini, pero el sujeto X, de Argentina, de tal lugar, tiene esta conducta, y la población estaba empezando a ser perfilada con estas distintas cuestiones. Ni hablar de OK Google o bueno, Siri o todos estos dispositivos en los cuales ya hay una interacción de deseos, de búsqueda, reconocimiento de voz, bueno, ¿no? Entendimiento en la domótica de las casas nuestras, si prendíamos, apagábamos la luz, bueno, hay unos cortometrajes muy interesantes en función de eso. Después los pasamos más adelante. Posterior a eso, esto también en 2018, yo sitúo 2018 porque me parece importante, no porque no sepa lo que está pasando ahora, después lo podemos dejar para las preguntas si les parece. Esto ya es un hecho, es una realidad. Nosotros vemos los Tesla o los autos chinos hoy que se manejan solos, tienen el self-driving incorporado. Y la pregunta que surge de todo esto es lo que ve una máquina, ¿no? Esto es lo que ve el auto. Es un LiDAR, es un escáner de láser que va pegando puntos en distintas cuestiones. Hay un sistema de reconocimiento de objetos. Es decir, un camino es un camión, una persona es una persona, un semáforo es un semáforo, la carretera es la carretera, la vereda es la vereda, y los árboles son los árboles, los gatos son los gatos, los perros son los perros, ¿no? Ese sistema de etiquetado hoy existe, por lo tanto, el auto, calculando velocidad, trayectoria, destino, clima, bueno, todas las cosas que fuimos viendo antes, va detectando cómo llevarte de la mejor manera posible a tu destino con un mapeo global posible que se hace, ¿no?, con inteligencia artificial. Pero hay algo que todavía no resuelve la inteligencia artificial, es que si un choque es inminente y tiene que elegir entre matar al presidente o a cualquier arquitecto, ¿cuál es la moral que toma, ¿no? Si tuviese exactamente la misma cantidad de probabilidades de que los dos sobrevivan. Y ahí vuelvo no sé si vieron la película Yo Robot. Es muy tonta la peli, es de Will Smith, no tiene nada. Vamos a hablar de otras pelis más interesantes. Pero Will Smith se enoja porque de alguna manera lo salva a él y no salva a una niña que termina dándose, bueno, ya los spoileé, pero es por ahí. Es la primera escena de la película, así que no se preocupen. Y el tipo queda enojado con las máquinas porque dice, pero ni siquiera probó, ¿no? Hay una variable humana que es un filtro que está por detrás todo el tiempo, que es esa cuota de esperanza absurda del ser humano, por eso somos, me voy a permitir decir, muy boludos, que es lo que nos da
Un montón de cosas en esas derivadas. Si nosotros fuésemos sujetos puramente económicos en el término de las probabilidades de éxitos, bueno, seguramente no existiera el colegio de arquitectos para defendernos de algunas cosas que podamos hacer o regularnos o que la actividad no sea regulada, ¿no? Es decir, las instituciones, no solamente la arquitectura, sino en las instituciones humanas, están basadas en los boludos que somos, en general. Bueno, después la inteligencia artificial empezó basada en imágenes, también en 2018-2020 empezó a tener como distintos aplicativos para los teléfonos de cada una de las personas, entonces hubo un boom de consultas en dermatólogos porque la gente se sacaba fotos de los lunares y había prediagnósticos de cáncer a izquierda y derecha como si no hubiese mañana. Fue muy importante en el desarrollo de diagnóstico de COVID en términos de cuál era la gravedad de las imágenes. Ustedes piensen que toda la información de diagnósticos médicos, toda la información que los seres humanos veníamos produciendo y veníamos teniendo de manera ordenada, ahora es procesable. O sea, no se olviden de eso. Cuando la inteligencia artificial salta a las imágenes, empieza a determinar formas y patrones para poder avanzar sobre la detección y segmentación de las imágenes, por lo tanto, conclusiones finales que podemos tomar nosotros, también las puede tomar la máquina. Bueno, más de COVID. Surge una pregunta que es bastante lógica. Yo iré hablando mientras aparece este video. El reconocimiento facial en función de la seguridad de las personas. En realidad, seguridad ciudadana, en general, ponerle que es seguridad ciudadana. Esto es en China, por supuesto, uno de los lugares que más intervención con cámaras de reconocimiento facial tiene el mundo, y con un sistema de seguridad que es el que están mostrando ahí, donde de alguna manera siempre saben dónde estás vos, en qué parte de la ciudad. Este es un periodista de la BBC de Londres, se va a este lugar y dice, bueno, yo quiero saber cuánto tarda en atraparme el sistema de seguridad de esta ciudad de China a la hora de poder ir, suponiendo que él había cometido algún tipo de delito. Y acá se abren un par de preguntas, ¿no? Suponiendo que había cometido algún delito, ¿no? Empieza como esa presunción de inocencia y filtrado de personas en lo que se llama AI vinculada al surveillance, a la vigilancia constante, y cómo es ese criterio político a la hora, ¿no? Me parece que se abren un montón de preguntas respecto a esto porque había un tiempo en nuestra conducta, seguramente entre cada uno y cada una de ustedes, donde el tiempo es una variable importante, ¿no? Ahora al tipo este lo encuentran, creo que lo termina encontrando, ahí el tipo ya empieza a caminar, John Sudworth, ahí empieza recién a caminar, tardan 8 minutos en encontrarlo, o el tipo lo sueltan en el medio de la ciudad, tardan 8 minutos en encontrarlo y detenerlos, el tipo cuando llega dice, lo estaba esperando, le dice. Pero hay un tiempo en el cual el ser humano está acostumbrado a operar que te da como cierta laxitud, digamos, ¿no? Bueno, cómo se transforman las infraestructuras de las ciudades en función de esto, cómo se transforman los edificios en función de esto, cómo se transforma el paisaje urbano en función de esto, cómo se transforma el comportamiento humano. Antes yo nombraba a Benazayag en términos directos, cognitivos del cerebro del ser humano, pero no es solamente a ese nivel la transformación, sino en el comportamiento de las personas en el día a día, ¿no? A mí me pasó también de encontrarme con cenando en San Diego con una familia americana, argentina-americana, porque bueno, pasan esas cosas también. Y baja uno de los chicos, ya americano, porque hacía 20 años, 30 años estaba en San Diego, y estábamos desayunando, ¿no? Y fue una situación muy extraña. No le creía a sus padres que habían nacido sin internet. O sea, los paisajes urbanos y mentales que nosotros vamos, o sea, no es que le decía, no, sí, claro, antes no había internet. No entendía cómo no había internet. O sea, hay paisajes urbanos que nosotros vamos desbloqueando que no hay retorno. Y este es un cambio muy, muy grande, muy, muy largo y muy masivo y muy profundo al que nos estamos enfrentando. Me parece todo muy trágico por ahora. Bien, vamos a lo que vinimos, ¿está bien? Este es un modelo de inteligencia artificial que se llama CycleGAN. Lo voy a leer. Se llama Ampere Image to Image Translation Using Cycle Consistent Adversarial Networks. Quiere decir, básicamente, que nosotros llenamos 2 carpetas de imagen. Esto que decía, tenemos la posibilidad de hacer nuestros propios datasets con este modelo de inteligencia artificial, en el cual, por ejemplo, llenamos una carpeta de imágenes, literal. Abrís Windows, crear carpeta nueva, la llenás de caballos. Abrís otra carpeta, le pones carpeta B, la llenás de cebras.
El desafío de esta inteligencia artificial es poder pasar un caballo transformado en cebra sin que un discriminador, sin que un detector entienda que en realidad es un caballo y no una cebra, ¿no? Entonces la inteligencia artificial va a empezar a agregar ruido a la imagen del caballo hasta que este caballo se transforme en cebra y pueda pasar a la carpeta de las cebras, ¿sí? Algo como, no sé si se acuerdan la película de Leonardo DiCaprio que empieza a meter los cheques falsos, que es Atrápame si puedes. Bueno, Leonardo DiCaprio es el que intenta meter es el generador y es el que intenta meter los caballos en la carpeta de las cebras y la policía es el discriminador. Bueno, no, vos sos caballo, ¿no? Vos sos cebra, ¿no? El cheque es bueno, el cheque es malo. ¿Pasó? No pasó. Tiene éxito cuando pasa, ¿no? Entonces, en términos de imágenes, y eso es cíclico, porque también las cebras, para que eso funcione, tienen que pasar para la carpeta de los caballos, porque es como una ecuación que se balancea todo el tiempo. Este es un sistema de filtros, lo que yo les decía, el codificador, el transformador y el decodificador, otra vez, el encodificador, el transformador y el decodificador va en los dos sentidos, así está compuesto uno de las componentes esa, y lo más importante es que todos estos filtros lo que hacen es agarrar esa tabla de Excel que nosotros vemos como imagen, traducirla a un espacio latente, que es el ADN de esa imagen, y poder pasar el caballo como cebra a la otra carpeta. Básicamente lo que hace es esto, poder ir promediando distintos números de esa tabla de Excel, distintos valores, hasta que va creando la imagen final. Pero en definitiva, siempre son números. O sea, por más que nosotros veamos una espectacularidad en la imagen, por más que nosotros pensemos que detrás de esto hay, no sé, minions apretando botones, no. Son puras cuentas matemáticas y las imágenes son planillas de Excel. Este es un poco el resultado. Para 2018 esto era mandar un cohete a la luna. Pero también empezó a despertar un montón de incógnitas respecto a la verosidad, algo que nosotros vivimos constantemente, que es la verosidad de las imágenes. 2020 creo que salió un fake de Obama hablándole a la gente y la gente, bueno, empezó a reaccionar en función de eso. Rápidamente se desmiente que es un fake y ese fue el primer fake en términos políticos, en términos de una persona reconocida a nivel global, que podía de alguna manera traer cierto peligro y veracidad en las cosas. Hace poco en las elecciones de Cava salió un video de Macri bajando su candidato, después tuvo que salir que no, que sí, que no, que sí, obviamente era que no. En general las personas, vos lo veías y decías, bueno, nadie se puede morfar esto, nadie piensa que alguien va a bajar un candidato a último momento tampoco, pero el video era buenísimo. Y con que vos incidas en un porcentaje medianamente lógico de la población, bueno, ya tiene una afectación. Ni les cuento a las redes sociales que hoy están siendo intervenidas solamente por algoritmos en términos de detección, que te ponen, si tu cuenta, por ejemplo, a mí me pasó con la facultad hace poco, entramos como en un shadow ban interno, ¿no? Porque habíamos compartido un formulario para la inscripción de primer año, una cosa muy, muy pava. La inteligencia artificial lo detectó como un peligro en potencia y pasó a la cuenta de la facultad a no tener tanta exposición entre su público. Como nos dejó ahí en pausa y nosotros nos damos cuenta que no había reacciones sobre la red, llamé a Meta, llamé a un montón de lugares, hola, sí, no se puede bloquear. Eso se va limpiando solo, ¿no? ¿Cuál es la capacidad institucional, política que hoy tenemos sobre nuestra comunidad en función de estar intermediados completamente por algoritmos que, en este caso, se autorregulan solos? Muchas preguntas. Les robo algunas a ustedes, pero las pueden volver a hacer. ¿Qué puede hacer por nosotros nuestra disciplina como diseñadores la inteligencia artificial? ¿Cómo puede la inteligencia artificial ser usada como herramienta en nuestro proceso de diseño? ¿Podrá la inteligencia artificial ser capaz de transformar nociones tales como estilo o tipología? ¿Podrá existir un concepto como creatividad automatizada, como una cosa como, en vez de machine learning, machine creativity? Esto que les decía antes, cómo usar mal, o cómo los arquitectos en realidad navegamos y usamos mal inteligencia artificial a la hora de ser creativos. Porque es verdad que hay dentro del proceso proyectual, más detenido en el momento que aprendemos en la facultad, pero más operativo en el momento que operamos en nuestros estudios, que es un espacio latente creativo, vago, en el buen sentido, vago, necesariamente vago, de no poder determinar para luego tener que determinar, hacer un presupuesto
venir para dar los aportes al colegio, llevar a la municipalidad los planos, ¿no? Paisajes satelitales, intervención de imágenes satelitales de alta resolución con el modelo de inteligencia artificial CycleGAN, que es el que mostraba recién. Este es un proyecto mío que hice en SciArc, en uno de los ejercicios proyectuales. Esto no es una imagen generada con inteligencia artificial, esto es el delta del río Paraná enfrente de Rosario, es muy lindo. El Paraná no mide, lo que se ve ahí mide 60 kilómetros de ancho, es la parte más dinámica del acuífero guaraní, donde estas islas que ven ahí se van transformando año a año, aparecen, desaparecen, lagunas enteras aparecen y desaparecen. La vida y la fauna de ese lugar, tanto con su flora, va mutando año a año, constantemente, día a día, con fenómenos de todas las categorías. Bueno, eso es una imagen de Excel que intenta resumir un poco eso, esta captura de Google Earth. Y de alguna manera el desafío era entender cómo de una sola vez nosotros podíamos reemplazar un collage manual a la hora de ridículamente intentar hacer una ciudad en el medio de un humedal, cosa absurda. No es tan absurda, pasa en algunos lugares del mundo, pero como crítica en ese momento, yo lo que quise hacer es cuál es la cuenta matemática perfecta en términos de Excel y procesada por inteligencia artificial de una ciudad de 5 millones de habitantes arriba del delta, en contraposición al consumo de agua dulce y de recursos que estas herramientas justamente llevan adelante. Bueno, esta es una inteligencia artificial que entrené con imágenes del complejo Alemão de Río de Janeiro, una de las favelas más importantes de Río de Janeiro, La Paz, Bolivia, Nueva York, Buenos Aires, casi como haciendo un mix del, no sé, el mapa mental que los arquitectos tenemos como ciudades interesantes y reconocibles, y obviamente arruinando todo el delta del Paraná, pero con un control muy minucioso sobre la cantidad de imágenes y cuáles eran las imágenes y un proceso de curado muy directo. Bueno, eso hoy en los modelos actuales no existe más. No sabemos qué hay en la caja negra del procesamiento, pero tampoco sabemos qué hay en la caja negra de las bases de datos, cuáles son los sesgos, si hay sesgos raciales, si hay sesgos en materia de género, si hay sesgos políticos, si hay sesgos, bueno, lo vimos, ¿no? en todas las de ahora la inteligencia artificial de lenguaje y de escritura, cuáles son las posturas políticas, cuáles son las respuestas vinculadas a momentos históricos bastante oscuros de la humanidad, como una respuesta certera. Bueno, todo eso perfilado, hoy no lo podemos detectar. Y al punto que no vale la pena intentar detectarlo. Solamente estamos reducidos a poder hacer una pregunta lo más creativamente posible a un doble ciego de cajas negras que está enfrente nuestro. Y eso es un porcentaje ínfimo, os diría que altamente despreciable, de los modelos actuales. Al punto que esos modelos actuales, en realidad lo que intentan es que nosotros les sigamos preguntando porque se perfeccionan en función del uso. Es decir, podríamos decir que hay un sistema de penetración mucho más del sistema de inteligencia artificial hacia nuestros cerebros que de nuestros cerebros a intentar adivinar cuál es la información que está dentro, ¿no? Nosotros pensamos que es hacia allá, pero es hacia acá. Bueno, transformaciones de fachadas, o sea, tanto como el paisaje natural y en materia y en vista satelital en planta, también podemos transformar Rosario en un perfilamiento como Nueva York. Este es un proyecto que hizo Marcos Dana también en SciArc. En Los Ángeles también tenés muchos edificios de parking. Bueno, ¿cuál sería la reflexión proyectual? 2018 estamos hablando de esto. ¿Cuál sería la reflexión proyectual? ¿Qué tipo de aventanamiento le pudieras poner? ¿Qué tipo de balcones queremos? ¿Dónde colocaría vegetación? Si tiene algún tipo de facetamiento de la fachada. Bueno, todo eso en calidad de imagen para transformar un edificio de parking en un edificio de viviendas y cuál es el reuso de esos edificios que en Los Ángeles está lleno. Este es un trabajo también de Marcos Dana sobre el cruce de templos hipostálicos y unas morfologías prediseñadas, bueno, cómo era la traducción en planta en secciones ascendentes, cada 20 centímetros con 20 centímetros de separación en cada una de esas plantas. Este también, 2017, Stanislav Chaliou en Harvard hace un proyecto, y acá empieza, de alguna manera, digo acá empieza porque la disciplina empezó a reflexionar sobre el uso de inteligencia artificial aplicada a la profesión, aplicada a nuestra disciplina, que
de alguna manera, en un lote ideal, cuál era el mejor esquema de asoleamiento, el mejor esquema de distribución interna, el mejor esquema de ventilación, el mejor esquema de eficientización de núcleo de servicios húmedos dentro de los departamentos. Es decir, toda la toma de decisiones pasa, en este caso, en el mejor de los casos, a configurar la inteligencia artificial y, no, y por consecuencia la arquitectura. Pero en este lugar todavía podíamos decir, bueno, por lo menos prediseño la herramienta para poder diseñar la arquitectura. Hoy, como les contaba, estamos lejos de eso. Y por último, ¿cuál es el rol nuestro, no? ¿Dónde nos ponemos como autores? Las preguntas estas son bastante sencillas, ¿no? ¿Cuál es el rol del autor, diseñador en este nuevo paradigma? ¿Estamos creando nuevos mensajes? ¿Estamos creando nuevas estéticas? ¿Estamos generando una nueva capa de autoría? ¿Cuál es lo original? ¿Puede la inteligencia artificial generar autoría por sí misma? Este es un resultado de un ejercicio también de la optativa ahí en la facultad. Esto, bueno, todo el mundo lo conoce, Azul Solar, bastante sencillo, no merece mucha explicación. Un tipo que trabajaba vinculado a los puertos, el arte y, bueno, y algunas construcciones de paisajes urbanos muy vinculados a la arquitectura en lugares de la periferia donde sucedían estas posibilidades de expresiones con un toque muy personal, por eso el autor está, creo que, bien utilizado en este caso. Bueno, además tampoco es una obra de él, es una imagen de la obra de él, o sea, bueno, ¿no? Siempre estamos como mediando la autoría previamente a la inteligencia artificial. Y este es el resultado de cómo sería materialmente en la periferia en un momento más actual, en los barrios populares, con la identidad material que caracteriza a los barrios populares, ese paisaje pensado por Azul Solar en ese momento. Ahora, ¿de quién es la autoría de esta imagen? ¿Es de Azul Solar? ¿Es del grupo de los estudiantes? ¿Es de, no me acuerdo el nombre ahora, es del creador del paper de Cyclegun, que tuvo una intención de transformar caballos en cebras, pero no sabía que iba a ser utilizado en arquitectura? ¿Cómo opera nuestra disciplina, cómo opera la creatividad y cómo impacta la autoría en este lugar donde, bueno, pareciera que el autor está muerto, decía Barthes, en función de la creación del diccionario y la litografía, porque todos tenemos a disposición el mismo tipo de abecedario, ¿no? ¿Y quién creó el abecedario? ¿Se suma como autor? ¿No se suma como autor? ¿Quién diseña las herramientas esas? Y una pregunta muy importante para el colegio, si hay distintos autores, cómo funcionan los aportes, cómo atraviesa esto la vida profesional, cómo operamos en nuestra realidad, cómo operamos con nuestras herramientas. Muchas gracias. ¿Qué bibliografía o sitios web podemos tomar como guía? Cambia tan rápido que hoy hay distintas herramientas. Después, si quieren, les puedo mostrar. No lo traje cargado ahora, no esperaba esta pregunta. Que en realidad hay tableros como si fuesen de AutoCAD, donde vos vas poniendo... ¿Alguien usa Grasshopper? ¿No? Bueno, es como un software de nodos donde vos vas conectando esos nodos, ¿no? Cada uno de estos nodos es un motor de inteligencia. En este caso, lo que les voy a mencionar se llama Fuser.studio. Pueden buscarlo, Fuser.studio. Lo que hace es que vos puedas cargar ChatGPT, Gemini AI, cualquiera de las aplicaciones e ir linkeando la información saliente de un nodo en el otro. Entonces vos podés empezar con un prompt, generar 5 tipos de imágenes, que es planta, corte, vista o todas las vistas. De ahí pasarlo a un modelo tridimensional, de ahí pasarlo a un creador de video, todo en el mismo workflow. Búsquenlo, Fuser.studio. Entonces, esto que yo decía de la autoría ya llega a un nivel de múltiples autores en términos de motores de inteligencia artificial siendo utilizados, con los 5 grandes jugadores de la inteligencia artificial a disposición. O sea, no hay restricciones. Empieza a haber en este momento, luego de la muestra gratis, obviamente, un pago en función del uso de todas estas herramientas cada vez más potentes, porque el que no la use queda afuera y una vez que ya la probaste, pagás. Fuser.studio es el que recomendaría yo. Conozco los autores, conozco los desarrolladores de esa inteligencia artificial, es un colega de Los Ángeles.
Pero hoy cualquiera que tenga Apple y tenga Apple Intelligence en un teléfono tiene el dispositivo de Playground ahí. Es muy sencillo usar, por ejemplo, hacer una maqueta en SketchUp rápidamente, o hacer una maqueta física, sacarte una foto, meterle en inteligencia artificial, decirle cuál es el estilo que querés, cuáles son los materiales que lo use. O sea, es muy dinámica, es muy sonsa en términos de operación. Esto de Cyclegan era la NASA, no sé, y ni siquiera lo era. Nos decíamos que éramos la NASA, pero no éramos. ¿Qué limitaciones técnicas hay eventualmente para implementar en estudios pequeños? La limitación es nula. O sea, no hay limitación. Está tan diseñado tontamente, no es porque seamos tontos, ¿no? Somos muy buenos utilizando muy mal los softwares. Siempre acuérdense de eso. La operatividad de estas herramientas está diseñada para un niño o una niña que apenas sabe hablar. Recuerden los gestos sobre las tablets, recuerden los gestos de los niños sobre los teléfonos, la capacidad de reconocer iconos, qué aplicación sirve para cada cosa. El otro día me pasó uno de los chicos, un chico con autismo, navegando sin poder dialogar bien, navegando por YouTube con una facilidad que poca gente adulta puede hacer. O sea, la accesibilidad y la disponibilidad es extrema. O sea que la adaptación a los estudios pequeños, sobre todo, que es gran parte de la trama profesional de la Argentina, ¿no? En relación a Estados Unidos, Europa, son grandes oficinas donde los recursos humanos están a disposición del jefe, digamos. Acá somos poquitos, necesitamos más y mejores herramientas para hacer más y mejor nuestro trabajo. Es muy adaptable. ¿Cómo tienen planificado incorporar desde la formación académica a la inteligencia artificial y las herramientas tecnológicas? ¿Son parte de la currícula? Bueno, en la facultad acabamos de comenzar la discusión de la reforma del plan de estudio hace una semana. La idea es terminarlo para octubre de 2026, noviembre de 2026, la parte aprobatoria. Bueno, todas las facultades estamos un poco en el mismo proceso de acreditación, así que nos va a pasar. Vengo justamente de un congreso en Mar del Plata. Hay comités a nivel universidad que está discutiendo el uso responsable de la inteligencia artificial. Mar del Plata tiene una resolución al respecto, tiene un manual de las buenas prácticas vinculada a la pedagogía. Yo no creo que sea un contenido, es una herramienta. Eso falló claramente cuando estuvimos en el Arquisur, en FADU-UBA, en 2024, donde intentaron que la inteligencia artificial y la arquitectura sea un tema, y de 400 ponencias y papers que recibía Arquisur anualmente, se recibieron 35. Y yo, siendo un especialista, no pude hacer ni siquiera una postura al respecto, porque no es un tema. O sea, no es un tema, es una herramienta compleja, diseñada para atravesarnos, pero es como si yo te dijera, hagamos un congreso de AutoCAD. Bueno, va a empezar y terminar en los comandos de AutoCAD, me imagino. Está bien, podemos disfrazarla, decir cómo interviene la inteligencia artificial en la práctica, ¿no? Esto que estamos haciendo acá, que es un lugar de reflexión respecto a dónde nos situamos nosotros, pero no es una temática incorporable en la currícula, no por lo menos como contenido, sino como metodología pedagógica, quizás, que no la determina el plan de estudio, no la determina la currícula, la determina el quehacer. Sí podemos manifestarnos en el perfil de título, es decir, cuál es el deseo de profesional que nosotros creemos que estamos formando en las universidades públicas. Sí puede ser materia, un rol de debate en los términos universitarios actuales y a futuro, cuál es el país que tenemos que construir en función de la puja actual de correlación de fuerzas políticas, sociales y culturales que tiene Argentina, y cuál es el desafío de lo que tenemos que resolver, cuál es la interpretación en función de los barrios populares y las periferias de las ciudades y el modo de habitar de las personas. Si eso está intervenido y podemos hacer que esto crezca gracias a la inteligencia artificial, bienvenido. Yo no la veo, no me está pasando, aún utilizándolas todo el tiempo. También algo para que busquen, y con esto cierro. Hay una web que en realidad es una fundación estadounidense, se llama Cosmos Institute, que trabaja en inteligencia artificial para es una traducción, ¿no? El florecimiento humano, ¿no? La humanidad en función de la inteligencia artificial al servicio de las personas. Bueno, nos convocan a presentar papers todo el tiempo y hay como unos investigadores que van recibiendo becas para investigar en esas líneas. Bueno, eso hay
Hay distintas fundaciones a lo ancho y a lo largo del mundo que presentan un sesgo de esperanza un poquito más alentador.